voy a invitar a que abra sus Biblias en San Juan, capítulo 12, versículo 26. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Todos ya nos han visitado, gloria a Dios, porque son de casa. Amén. Pues sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Ya tiene San Juan, capítulo 12, versículo 26. Vamos a leerlo todos juntos. Amén, hermanos, pero fuerte y claro. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué va a hacer nuestro Dios? Le honrará, dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, amén, para poner al nombre del Señor esta palabra y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos estar aquí, Señor, alabando tu santo nombre, Señor, y también, Señor, gracias te damos, Señor, por lo que tú haces, Señor, en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, tú nos guías, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que dispuso en su corazón el estar aquí, Señor. Que, Señor, que esta palabra, Señor, sea de edificación, Señor, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Amén. Bueno, el tema de esta tarde se llama Todos somos útiles para servir a Dios. Amén. Todos, hermanos, aquí no hay excepción, hasta los niños también, amén, pueden servir a Dios, como dice su palabra, que si alguno sirve al Señor, tenemos que seguirlo, amén. Y dice más adelante, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Fíjese, hermanos, todo lo que hacemos para Dios, sin duda nada es en vano, pero no por eso servimos a Dios. Ahorita vamos a ver por qué tenemos que servir a Dios, amén. Voy a contarles una ilustración para comenzar, amén. Fíjese que en esta ilustración había una vez un aguador de agua, ¿verdad?, que le servía a un rey, y este cargador de agua tenía que bajar hasta lo más bajo de la colina a un río, hermanos, y cuenta que traía en sus hombros un palo, y por cada lado le colgaban 2 vasijas, y estas vasijas pues las llenaba de agua y subía a donde estaba su amo para llevarle esta agua, ¿verdad? Y así por 2 años estuvo este aguador llevando agua, y al paso de los años, de esos 2 años, una de las vasijas se encontraba agrietada. Y esa vasija le dice al aguador, oye, quiero comentarte algo, ¿verdad? Me siento un poco avergonzada, le dice la vasija, porque fíjate que durante este tiempo yo no he cumplido la función que a mí me corresponde. Y luego le dice el aguador a la vasija, le dice, pero ¿por qué lo dices? Dice, sí, también tú has sido de mucha ayuda. Y con lágrimas en sus ojos, esta vasija le decía al aguador, es que mi compañera, dice, ella sí llega con su agua llena, y yo todo este tiempo no he cumplido la función que yo debo de tener. Y le dice el aguador, dice, quiero que observes muy bien, dice, cuando regresemos al río, yo quiero que observes, le dice, que veas en el camino las hermosas flores que hay en el camino. Y cuando regresaba el aguador a traer el agua, la vasija miraba, ¿verdad?, alrededor del campo, del camino, y veía que ciertamente había muchas flores, hermanos, muy bonitas, las cuales cuando la vasija iba pasando, las iba regando todos los días las regaba, y estas flores crecieron tan bonitas que el aguador las cortaba para llevarlas a la mesa de su amo, y el amo estaba muy contento
por tan bellesas flores que tenía en la mesa. Y esta vasija, ¿verdad? Le hacía sentir al aguador que no era útil para lo que había sido creada. Pero fíjese hermanos, sin ser exactamente lo que nosotros queremos ser, hermanos, somos útiles para la obra de Dios. Amén. Somos útiles porque todos, hermanos, somos vasijas útiles, así como esta vasija que decía que se sentía muy avergonzada, tal vez triste, porque no podía cumplir la encomienda por la cual había sido creada. Más sin embargo, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos funciones diferentes, a lo mejor no iguales, hermanos. Dios nos creó con un propósito, y la historia de esta vasija, pues quiere decir, ¿verdad?, que en la gran, ahora sí que en el mundo, todos, hermanos, somos útiles para la obra de Dios. Amén. Así que esta vasija, hermanos, se sentía que no, tal vez no servía, ¿verdad?, para eso, pero ella hizo algo que la otra no hizo, ¿verdad? También cargaba su agua, pero al final de cuentas hizo algo más bonito, ¿verdad?, que fue llevar flores a la mesa de su amo, hermanos. Y aquí podemos ver que todos podemos ser útiles, aunque a veces no somos como nosotros queremos ser, porque todos queremos ser perfectos, amén. Pero nadie, hermanos, nadie de aquí somos perfectos. Así que con todo lo que somos, si nosotros nos disponemos para servir a Dios, vamos a hacerlo, hermanos. Amén, con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, no queriendo ser como los demás. Cada uno tiene su propia personalidad y así le va a agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, nosotros a veces, hermanos, creemos que Dios no nos puede usar, ¿verdad? Vemos por ahí algunos ejemplos en la palabra de hombres que fueron grandes hombres de Dios, y sin embargo fueron hombres que tenían fallas, hermanos, que no eran algo bueno para ser ejemplo. Más sin embargo, Dios usó esas imperfecciones para usarlas. Por ejemplo, Noé, la Biblia nos enseña que él fue borracho, hermanos. Mas sin embargo, ¿qué logró Noé? Amén, con toda su actitud y su deseo de servir a Dios. Amén, Dios lo usó, fue un hombre, hermanos, que Dios usó para salvar, ¿verdad?, a su familia, hermanos. Y él, hermanos, a través de él, pues podemos ver, ¿verdad?, que no se perdió, o sea, la vida humana, ¿verdad?, porque él salvó a su familia siendo obediente a la voz de Dios, hermanos. Fue un hombre que Dios usó, ¿verdad?, que tenía fe. También vemos que Abraham, hermanos, siendo un hombre muy viejo, ¿verdad?, tuvo a su hijo, hermanos, y todo eso lo que tuvo que pasar para que Dios cumpliera el propósito de él, ¿verdad? Jacob, por ejemplo, él le robó la primogenitura a su hermano, se la cambió, o sea, fue como haciendo trampa, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios lo usó, hermanos, amén. También vemos, por ejemplo, a Gedeón, que tenía miedo de los madianitas, y más sin embargo, hermanos, vemos cómo Dios lo llamó varón esforzado, hermanos, a pesar de que él tenía miedo. Muchas cosas que a veces en el ser humano, hermanos, nos detienen por querer pensar que no somos perfectos y que no podemos servir a Dios. Más sin embargo, hermanos, Dios, ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que Dios realmente nos pide para servirle. O sea, todos podemos servirles, hermanos, amén. Por ejemplo, hermanos, también Rahab, ¿verdad? Rahab, ella fue una mujer, la Biblia dice que era una ramera, hermanos, mas sin embargo de ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fíjese cómo Dios cambia las cosas, ¿verdad? Y así nosotros podemos ver que muchos hombres y mujeres de la Biblia, hermanos, con muchas imperfecciones, y nosotros creemos que con esas imperfecciones que tenemos nosotros no vamos a servir a Dios, hermanos, y Dios nos ha llamado a todos a servirle, amén. Así que el tema de hoy es que todos somos útiles, amén, todos, hermanos, todos somos útiles para servir a Dios, amén.
¿Y cuántos de ustedes, hermanos, quieren servir a Dios? Amén. Todos, hermanos. Dios los está escuchando, amén. Y ¿saben qué, hermanos? Es un privilegio tan grande servir a Dios. La verdad es que, por ejemplo, allá afuera las personas quieren servir, por ejemplo, a los gobernadores, andan quedando bien con la gente, yo creo que para ser vistos, hermanos. Pero nosotros, al servir a Dios, hermanos, es un privilegio muy grande, amén. Y para los cristianos, o sea, para todos nosotros, es algo muy importante en la vida cristiana, hermanos. No podemos solamente estar ocupando un lugar sin servir a Dios, porque todos fuimos llamados a servir. Como les decía, no importa nuestra condición, no importa que nos sintamos tal vez que no podemos o que Dios no nos va a usar, por lo que les compartía, ¿verdad? De que hay hombres en la Biblia que tenían muchos defectos, mas sin embargo fueron grandes hombres de Dios. Amén. David, por ejemplo, un hombre que pecó, pero él, pues vemos más adelante que confesó su pecado y Dios lo usó al grado de decirle que él era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, hermanos, nosotros debemos de tener un entendimiento de lo que es servir a Dios. Amén. Porque, hermanos, el servicio a Dios siempre va a estar ligado con la adoración. Amén. Ahorita nuestra hermana Nancy cantaba ese canto tan bonito que dice, eres digno de adorar. Amén. Y la adoración, hermanos, está ligada al servicio de Dios. De esa manera, nosotros como creyentes podemos servir a Dios. Amén. No nos impide nada, hermanos, adorar a Dios, porque es lo único que podemos hacer. El Señor no necesita de nuestro dinero, hermanos. Amén. No necesita nada de ti más que tu adoración, porque para eso fuimos creados. Amén. Para eso fuimos creados, para servir al Señor. Amén. Y vamos a ver ahí en Mateo 4:10, hermanos, algo de lo que les comparto, que la Biblia dice que somos siervos de Dios. ¿Y qué nos enseña la Biblia que es un siervo, hermano? Un siervo sirve. Amén. Servir a Dios. Un siervo, por eso somos llamados, ¿no han escuchado cuando dice, oremos por el siervo de Dios? Bueno, es un siervo, es aquel que le sirve a Dios, hermano. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 10. Solo una parte de este versículo que dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Aquí vemos, hermanos, que la adoración está ligada al servicio, amén, al servicio de Dios. Aquí vemos cómo Satanás, hermanos, conocía, ¿verdad? Conocía todo esto, ¿verdad? Satanás le ofrecía las riquezas, ¿verdad?, al Señor y le decía, todo esto te daré si postrado me adoraras. Pero Jesús con la palabra le respondió, ¿verdad? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Así que, hermanos, nosotros debemos de servir a Dios, hermanos, y debemos de entender por qué nosotros tenemos que servir a Dios. Amén. Pensamos que servir a Dios solamente es que nosotros estemos bien consagrados, que no tengamos nada de fallas, hermanos, pero como les decía, hermanos, cuando uno dispone el corazón para servir a Dios, el Señor, hermano, nos ve como vasijas útiles en la obra de Dios. Amén. Una de las cosas que nosotros debemos de comprender por qué debemos de servir a Dios, hermanos, primeramente es porque Dios nos salvó. El Señor nos salvó de esa muerte eterna, amén, donde todos íbamos directos, hermanos, pero una vez que nosotros le conocimos, amén, y reconocemos, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, entonces ahí, hermanos, comprendemos que Él nos salvó. Amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Aquí vemos, hermanos, que el Señor dice que Él nos salvó.
Por eso nosotros debemos de servir a Dios, primeramente porque Él nos salvó, dice la palabra, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. El propósito de Dios, hermanos, fue salvarnos, no conforme a nuestras obras, hermano, porque no por obras, dice su palabra, para que nadie se gloríe. Amén. Nosotros debemos de entender que Él nos salvó, amén, según el propósito suyo. Dios tiene un propósito, hermanos, para cada uno de ustedes. Por eso nosotros tenemos que servir a Dios, hermanos. Tenemos que servirlo. Amén. Otra manera para poder servir a Dios es que nosotros debemos, o es para corresponder las bondades que Dios ha hecho con nosotros. Sin duda, hermanos, Dios ha sido tan bueno, amén. Y no le servimos por los beneficios que Él nos pueda dar, porque mucha gente dice, acércate a Dios y verás cómo te sana. Y mucha gente viene a Cristo para que Dios lo sane y haga algo en su vida, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él escudriña la mente y escudriña el corazón, hermanos. Y a veces, si Dios no lo hace, es porque nosotros solamente venimos a querer recibir algo. Y cuando Dios lo hace, el Señor sabe que nada más venimos a eso y ya jamás nos volvemos a parar, ¿verdad? A buscar a Dios. Entonces, una de las cosas es que nosotros debemos de corresponder a las bondades de Dios, de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Y en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, nos dice que nosotros debemos de considerar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, hermanos. Debemos de saber que Dios ha sido bueno. Amén. Él ha sido fiel, aunque a veces no nos vaya tan bien como nosotros queremos. Amén. Porque siempre se va a hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Y Dios sabe cuál es la voluntad para cada uno de nosotros. Amén. Dice ahí en 1 Samuel 12:24, si gustan vamos a leerlo, hermanos, porque es algo que nosotros debemos de saber, ¿verdad? No debemos de dejar pasar, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Y debemos de atesorarla en el corazón, hermanos. Amén. Gloria a Dios. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Aquí dice que tenemos que servirle de verdad, hermanos, porque hay gente que solo sirve para ser visto. Amén. Dice que tenemos que servirle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad, dice la Biblia, cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Hermano, yo te pregunto en esta hora, ¿qué ha hecho Dios por ti? Amén. Eso tú tienes que considerar. Amén. Tienes que considerar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, hermano. Por eso es que tienes que servir a Dios con todo tu corazón. Y de verdad, hermanos, y de verdad. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso pide el Señor, hermanos, que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Como el Señor le dijo, ¿verdad? A Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, todos hoy tenemos una encomienda de servir a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Amén. Con todo nuestro corazón, porque a veces tenemos una mecánica de siempre lo mismo, hermanos, y a veces lo hacemos por rutina. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también, hermanos, otro punto bien importante es que nosotros nos debemos mantener centrados en Dios, porque a veces hay cosas que nos distraen, ¿verdad? ¿Y por qué nos debemos mantener centrados en Él? Porque al servir a Dios, tenemos nuestra mente ocupada, hermanos. Amén. Tenemos
debemos de servir al Señor y saber que nuestra mente le pertenece a Dios, hermanos. Amén. Porque así lo vamos a tener presente. Si nosotros nos ocupamos en algo, hermano, y nos desenfocamos, ya no estamos, ¿verdad? Ya no lo tenemos presente, hermanos. Porque hay muchas actividades que hacemos y a veces nosotros nos enfocamos tanto en la viña del Señor que en el Señor de la viña. ¿Cuántos entienden esto? Amén. A veces, hermanos, nosotros nos enfocamos tanto en las actividades, hermanos, y dejamos pasar por alto que lo primordial, hermanos, es tener presente al Señor. Y yo les comparto esto, hermanos, porque nos ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado con tantas actividades a veces que tenemos, nos enfocamos tanto en sacarlas adelante que nos desenfocamos del propósito que Dios quiere, hermanos. Y esto es para todos, porque esto es general, hermanos. Todos nosotros, yo creo que en algún momento nuestro enfoque es otra cosa, hermanos. Pero hoy Dios quiere, hermanos, que nosotros lo tengamos presente, amén. Debemos de dedicar con excelencia todo lo que hagamos con excelencia para Dios, hermanos, amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 11, hermanos, porque todo esto, hermanos, es con base a la palabra, no es algo que, por ejemplo, se nos ocurrió, ¿verdad? Es algo que Dios quiere, hermanos, enseñarnos. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Fíjese, hermanos, aquí es que debemos de dedicar con excelencia, amén, el servicio que hacemos. ¿Para quién, hermanos? Para Dios. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, hermanos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, esto tiene que ser de nuestra voluntad. A veces lo hacemos porque alguien nos lo impone, ¿sí o no? A veces porque alguien te está diciendo que te toca hacer esto y lo haces por no quedar mal, hermano. Pero en realidad, yo te pregunto, hermano, ¿lo estamos haciendo con excelencia? Amén. Yo te pregunto en esta hora, amén, hermanos, porque Dios lo sabe todo. Amén. Dios conoce todo. Y como les decía hace rato, hermanos, no tenemos que tener un renombre para poder servir a Dios. Amén. A veces nos pasa, hermanos, y decimos, no, es que yo cómo voy a servir a Dios si yo tengo estos errores. Pero ya veíamos nosotros cómo en la palabra hay mucha gente, hermanos, que Dios usó, siendo hombres imperfectos. Amén. Siendo mujeres que tal vez nadie daba nada por ellas, mas sin embargo aparecen en la palabra y fueron grandes mujeres, grandes hombres, porque tuvieron una disposición, amén. Porque, hermanos, lo que hacían, lo hacían para Dios, hermano, no para ser vistos, amén. Entonces, nosotros debemos de servir al Señor con fervor, con esas ganas, hermanos, con esa pasión por cuando, por ejemplo, a ti te gusta hacer algo y lo que amas hacer, lo haces porque te gusta y con alegría y con gozo, pero cuando algo no, hermanos, hasta te quejas, ¿verdad? Y Dios hoy quiere, hermanos, que nosotros le sirvamos a Él, amén, con todo el corazón. Él debe de ser el centro, hermanos, amén. No debemos de perder no debemos de desviarnos, amén. Él debe de ser la razón por la cual nosotros servimos a Dios, amén. Porque ciertamente, hermanos, tenemos nosotros muchas actividades, muchas, hermanos, y a veces nos desconcentramos, pero hoy podemos entender conforme a la palabra, ¿verdad? Que tenemos que servir al Señor, amén. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, hermanos. Dios nos llama a servirle con alegría, hermanos, con todo el corazón, amén. Otra de las cosas, hermanos, es que el Señor, cuando nosotros le servimos, el Señor
también reparte, hermanos, dones, amén. Reparte el Señor talentos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas habilidades y talentos que Dios nos ha dado, hermanos. Y esas habilidades, esos talentos que Dios ha depositado en ti, Dios quiere que tú los pongas al servicio de su obra, hermanos. Porque el Señor nos lo ha dado, hermano, con un propósito. Amén. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que Dios no deja desprotegida a su iglesia, hermanos. Si usted tiene un don, el Señor lo ha dado con un propósito para bendecir este lugar y para que su nombre sea glorificado. Amén. Nosotros debemos de entender, hermanos, que cuando servimos a Dios con un corazón sincero y dispuesto, Dios nos va a dar algo, hermano. Amén. Y no solamente por querer que Dios nos dé algo, nosotros le vamos a buscar, porque todo es por gracia. Amén. Todo es por gracia, hermanos. Y si usted quiere que Dios use su vida, hermano, usted tiene que empezar a servir a Dios con un corazón dispuesto. Amén. Con un corazón dispuesto, hermanos, porque si estamos aquí, hermano, es por la gracia y la misericordia de Dios. La verdad es que no merecemos, hermano, pero Dios es fiel. Amén. Él es bueno, hermanos. Y nosotros somos llamados a servir a Dios. Todos nosotros, hermanos. Sin duda el Señor a todos les ha dado algo, hermanos. Y eso que Dios ha puesto en ti, hermano, es tiempo de que tú le digas: Señor, aquí estoy, ¿verdad? A veces nos da miedo, hermano, pero no tenga miedo porque Dios está con usted y Él lo va a respaldar. Lo que Dios ha depositado en ti o en mí, no debes de tener miedo, debes de decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor, haz de mí lo que tú quieres. Pero eso conlleva, hermano, de que nosotros tenemos que tener una vida consagrada, amén. Una vida que le agrade a Dios, hermano. Y claro que a veces nadie quiere pagar ese precio, hermanos, porque todo eso cuesta, hermanos. Cuesta estar buscando a Dios. Cuesta estar aquí, hermanos. Cuesta estar en el camino de Dios. Por eso la Biblia dice que ancho es el camino que te lleva a la perdición, pero angosto es el que te lleva a la vida eterna. Porque la verdad nadie quiere pagar el precio, hermanos. Nadie. Pero sí queremos que Dios nos use, ¿verdad? Entonces, para que el Señor nos use, nosotros debemos de servir al Señor, hermanos, de servir a Dios. La verdad es que para servir a Dios no hay algo difícil, hermano. Para Dios todo es posible. Si tú quieres, el Señor puede hacerlo contigo, hermano. No tengas miedo, tú puedes servir a Dios. Amén. Y otro de los puntos importantes también, hermano, es que al servir a los demás, servimos a Dios. Amén. Y ese es uno de los dones que a lo mejor a nadie le gusta, pero hay un don de servicio, hermano, que es servir a los demás. No sé si ustedes recuerdan cuando, ahorita no lo hemos hecho, pero antes teníamos una canasta, donde nosotros juntábamos o recolectábamos alimento, ¿se acuerdan? Que pedíamos, se llama granito de amor que teníamos. Y les decíamos a los hermanos, vamos a juntar una despensa, quien guste traer de lo que Dios les ha dado para bendecir una familia. Había ocasiones, hermanos, que se llevaban hasta 5 familias, ¿verdad? Y se bendecía, hermanos. Ahorita hemos dejado de hacerlo, hermanos, pero hay mucha gente que necesita. Y aquí es donde nosotros, si servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de servir. Amén. Allá afuera también dicen, ¿verdad? El que no vino para servir es muy fuerte, ¿verdad? Lo que dice, hermanos, ustedes saben, pero es una realidad, hermanos. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que servir a los demás. Amén. Tenemos que servir, hermanos. No debe de ser una carga. Siempre y cuando con lo que uno puede, hermanos, tampoco se va a exigir algo que uno no puede dar, pero sí servir a los demás, hermanos. A lo mejor
A alguien Dios le está hablando, amén. A lo mejor tienes un vecino que te pide un favor y tú cierras tu mano. Ahí es donde tú demuestras el amor de Dios, amén. O con tu prójimo, un hermano que tú ves que tiene necesidad y Dios te ha bendecido, también tú puedes servir ahí. Y ahí el Señor se va a glorificar porque estamos sirviendo a Dios, hermanos, amén. Gloria a Dios. También, hermanos, al servir a Dios, ¿qué es lo que pasa cuando uno sirve a Dios? Se desarrolla un carácter humilde, hermanos, un carácter humilde. Vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículo 25. ¿Cuántos quieren desarrollar un carácter humilde? Amén, hermanos. Mateo capítulo 20, versículo 25. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Y luego dice el 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué, hermanos? Será vuestro servidor. Fíjese, hermanos, Jesús fue más allá, hermanos. Amén. Dice, quien quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Fíjese la importancia de ser humildes, hermanos. Y esto se desarrolla cuando nosotros servimos, hermanos. ¿Sí? Al servir a Dios se desarrolla un carácter humilde, hermanos. Porque se paga un precio, hermanos. Amén. Menguamos para que Cristo crezca, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Desarrollar en ti un carácter humilde. Amén. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Sí, fíjese que los gobernantes, hermanos, se enseñorean de todas las cosas. Pero dice que de nosotros no va a ser así. Quien quiera hacerse grande tendrá que servir, hermanos. Amén. Y luego dice más adelante, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermanos, Dios nos ha llamado a servir. Amén. Dios nos ha llamado, hermanos, a desarrollar un carácter humilde. Y aquí es donde nosotros vemos, hermanos, que Jesús nos dejó un ejemplo. En el versículo 28, ahí mismo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesús es el mejor ejemplo para nosotros, que siendo Dios, hermanos, dejó su trono de gloria y se despojó a sí mismo, hermanos, para venir, hermanos, a servir, ¿verdad? Él fue un hombre humilde, hermanos, que nos enseñó el servicio. Hermanos, Él entregó su vida por ti, por mí. Amén. Él entregó su vida, hermano, fue menospreciado, azotado, herido por nuestras rebeliones, hermanos. Él sufrió y fue a la cruz, hermanos, por nosotros. Se humilló, dice, hasta lo sumo, hermanos. Pero Dios lo exaltó, hermanos, porque le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y ahí es donde vemos, hermanos, que cuando uno se humilla, Dios lo exalta. Por eso es importante que nosotros, hermanos, desarrollemos un carácter humilde. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Sirviendo a Dios primeramente, sirviendo al Señor. Y ya vimos, hermanos, que no necesitamos tener un renombre. Nosotros, al poder meditar en estos puntos que estamos hablando, hermanos, Dios, ¿verdad?, nos va a exaltar, hermanos, para que su nombre sea glorificado. Amén. No es para que nosotros, hermanos, tengamos un renombre, porque los gobernantes eso es lo que hacen, hermanos. Quieren estar en lo alto, ¿verdad? Quieren enseñorearse de todo, pero nosotros no. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a servir, hermanos. Amén. Entonces también, hermanos, vemos que al servir a Dios vamos a recibir una recompensa.
Amén. Y no por eso, les decía yo, no por eso nosotros vamos a servir a Dios. No por lo que Dios nos pueda dar, hermano, pero todo aquel que hace algo merece, hermano, recibir. Amén. Dios honra a los que le honran. Amén. Y vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 26. Amén. Hermano, no es en vano, hermano, todo lo que nosotros hacemos. No es en vano. Amén. Dios ve la intención que hay en tu corazón. Si tú lo haces, hermano, para ser visto, créeme que no, ahí sí, hermano, pues no vas a recibir una recompensa, pero la verdad, hermanos, es que al servir a Dios, hermanos, Dios va a recompensar a cada uno, hermano, conforme a su corazón. Amén. Juan capítulo 12, versículo 26. Gloria a Dios. Es lo que leíamos al principio, hermanos. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Quién es su servidor, hermanos? Amén. Dice, si alguno me sirve, dice el Señor, sígame. Si usted decide seguirlo, dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Fíjese, hermano, qué bonito es que el Señor nos diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿No le gustaría, hermano, hermana, escuchar, amén, esas palabras del Señor, hermano? Buen siervo y fiel, hermano, no importa, hermano, lo que tú hagas para Dios, hermano, nada es en vano, nada, hermano. Amén. Nosotros a veces, hermanos, a veces necesitamos, hermanos, que el Señor nos lleve por caminos, porque dice que donde estará el Señor, dice, allí también estará mi servidor, ¿sí? Por donde Él nos lleve, hermano. Si son caminos buenos, caminos de paz, qué agradable, ¿verdad? Cuando uno tiene paz y vas caminando, porque dice, aquí dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y qué bonito es, hermanos, que el Señor nos lleve por esos caminos de paz. Pero si son caminos de turbulencia, allí también va a estar el Señor. Allí también va a estar. Amén. Porque, hermano, nosotros somos servidores del Señor, hermanos. Aquí en la iglesia hay un grupo de diaconados, hermanos. Y ellos están aquí, hermanos, para servir a todos ustedes, hermanos. Claro que nosotros también. Pero ellos, hermanos, todos los diáconos que tienen esta función aquí, ellos están al servicio de la iglesia, hermano. También para ministrar, claro, pero una obra que hacen ellos es servir, hermanos. No sé, hacer aseo, recoger sillas, cosas que a lo mejor uno ni se imagina, tan simple. Pero fíjese, ahí están dispuestos a servir a Dios, hermanos. Porque el servicio a Dios lo tenemos que hacer con pasión, con entrega, hermano. No importa que sea lavando el baño, hermano. Dios lo ve. Dios lo ve, hermano. Y a veces hasta ni eso nosotros queremos hacer, hermano. Pero si realmente amamos a Dios, si amamos a su obra, vamos a servir a Dios. Todo es servicio al Señor. Si usted ve que hacemos talentos y se trabaja, hermanos, ahí también estamos sirviendo a Dios. A lo mejor no estamos predicando, pero estamos sirviendo a Dios porque es para su obra, hermanos. Todo es para la obra de Dios. Y claro, Dios no necesita de nuestro dinero, hermano. Pero si tú le sirves a Dios, estás colaborando para la obra de Dios. Amén. Estás colaborando, hermano, porque a cada uno el Señor dice su palabra que Él pone el querer como el hacer, su buena voluntad. Y Dios es el que lo hace, hermanos. Así que nosotros debemos de aprender, hermanos. Dice el Señor que donde yo esté, ahí estará también mi servidor. No importa por donde Dios te lleve, hermano.
Si el Señor te lleva a servir en el diaconado o si te lleva a ser un predicador, gloria a Dios, porque estás sirviendo a Dios. Para Dios no es menos el que lava los baños como el que anda predicando, profetizando o evangelizando. No, hermanos, todos somos iguales para Dios. Aquí nadie es de alto rango, no, hermanos, todos somos iguales y todos somos útiles para Dios. Amén. Así que, hermanos, ya vemos que tenemos que tener un corazón dispuesto, amén, porque hay gratitud. ¿Cuántos tienen gratitud, hermanos, por lo que Dios ha hecho? Amén. Y por esa gratitud nosotros tenemos que servir a Dios. Amén. Tenemos que servir a Dios. Vamos a leer, amén, Romanos 12:11. Vamos a leer Romanos 12:11 en otra traducción, en Palabra de Dios para Todos. Dice la Palabra de Dios: no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y háganlo con entusiasmo. Eso dice en otra versión, ¿verdad? Ahorita leíamos la versión Reina Valera, pero ahorita estamos leyendo esta Palabra de Dios para Todos que dice: no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor. ¿Quién hace? A ver, ¿cuántos han participado en hacer trabajos aquí? Dice, y hagan todo con entusiasmo. Yo les pregunto, hermanos, cuando han hecho algo para Dios, ¿cómo lo han hecho? ¿Con entusiasmo? Porque si es así, hermanos, créanme que ya tienen su recompensa. Y si lo hicieron de otra manera, hermanos, pues Dios lo conoce, hermanos. La verdad es que es en vano hacer las cosas con algo en el corazón. Amén, porque todo lo hacemos para Dios, todo es para Dios. Debemos de echarle ganas, hermanos, a servir a Dios, porque esto implica todo, hermanos, no nada más servir a Dios aquí en el altar o participando en la alabanza, es general, hermanos. Como les digo, aquí no son unos más que otros, aquí todos somos iguales, amén, todos, hermanos, todos tenemos el mismo valor, amén. Nosotros debemos de vivir la palabra, amén, porque si nosotros no la vivimos, hermano, entonces todo esto va a ser como algo vacío, hermano, que entró por el oído y salió por el otro, amén. No debemos de ser oidores, sino que hacedores de la palabra, amén. ¿Cuántos van a empezar a ser hacedores? Amén, amén. El trabajo es mucho, dice la palabra de Dios, la mies es mucha y los obreros pocos. Debemos de servir a Dios, hermanos, con todo el corazón, con alegría, con gozo. Claro, a veces uno se cansa, hermano, pero es normal porque estamos hechos de hueso, de carne, amén. Necesitamos descansar. De hecho, el hermano Arminio hablaba de eso en la mañana, que todos necesitamos un descanso. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios también que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, amén. Y nosotros, hermanos, fuimos llamados a servir a Dios, amén. No importa cómo seamos, hermanos. Si nosotros queremos crecer y echarle ganas, hermanos, ahora sí que éntrenle a servir a Dios, amén, y vamos a echarle ganas, porque aquí es una iglesia, hermano, que pues a lo mejor joven, pero con muchas ganas de trabajar, amén, y expandir el reino de Dios, amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por eso, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Toda labor que nosotros hacemos, hermanos, Dios en algún tiempo de nuestra vida, el Señor nos lo va a recompensar. A lo mejor no lo hemos visto, pero Dios lo va a hacer, porque el Señor no se queda con nada, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios merece ser servido con entusiasmo, con alegría, con gozo. ¿Con qué más, hermanos? Con reverencia, con humildad. Amén. Con humildad, hermano, porque a veces uno puede servir a Dios y se ve el ego y el orgullo. Y Dios quiere humildad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios. Es un salmo muy bonito, hermanos, que dice grandes verdades. Salmos capítulo 2, versículo 11. Servir a Jehová con temor y alegraos
con temblor. Amén. Fíjese, hermanos, con temblor se refiere a un respeto, hermano, a una reverencia. Amén. Y alegraos con temblor es una expectación de esperar algo, hermanos. Amén. Alegraos con temblor, con esa expectativa de rendir alabanza, hermano, de rendir adoración. Amén. Porque ya dijimos que para eso fuimos creados, para alabar su nombre, para adorarle. Alegraos con temblor, no con un miedo de temblar, no, hermanos, con la expectativa de rendirle alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios, todo lo que hacemos, Dios lo ve. Dios lo ve. Amén. Así que, hermanos, una de las actitudes que nos debe de mover es la humildad, ¿sí? Para servir a Dios, porque Dios nos ve. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, hermano. O sea, con todo, prácticamente. ¿Para dónde te haces, hermano? Amén. Con todo, hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego dice, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Por eso nosotros debemos de servir a los demás, hermano. Y amar al Señor, hermano, con todo el corazón. Servir a los demás. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues nosotros, hermanos, les hacemos un llamado a todos ustedes, amén, que se involucren, hermanos, a servir a Dios. No necesitas tú tener conocimiento de algo, hermano. Miren, Dios es el que capacita, amén. El Señor es el que te va a guiar. Claro, hermanos, la iglesia ha dado algunos discipulados que te van a ayudar a ti a crecer como creyente, pero si tú, hermano, quieres servir a Dios y dices, pues no sé qué puedo hacer, lo único que tienes que tener es disposición en tu corazón, hermano. Amén, una disposición y una humildad para servir a Dios. Nada más, hermano. Y que ames a Dios con todo tu corazón. Y Dios, hermano, te va a usar, hermano. Él va a depositar en ti algo, hermano. Un don, un talento, algo. El Señor lo va a hacer. Amén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense, hermanos, aquí vemos muy claro, hermanos, lo que Pablo decía, ¿verdad? Que lo más importante es que Dios lo aprobara, hermanos, no agradar a los hombres. Porque si queremos agradar a los hombres, hermanos, a nadie le vamos a dar gusto. Porque todos tenemos pensamientos diferentes, no pensamos igual, ¿verdad? Y para darle gusto a la gente, pues no. Pero aquí dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí, hermanos, nosotros lo más importante es que Dios nos apruebe lo que nosotros estamos haciendo. Amén. No lo que los demás piensen, ¿verdad? Por ejemplo, una vez, no me acuerdo quién predicaba, que le decía una hermanita al pastor, pastor, es que yo le quiero decir algo, dice, lo que pasa es que no me gustó la alabanza porque los músicos estaban desentonados y unos se adelantaban y luego el pastor le dijo, qué bueno, hermana, que no le gustó porque no era para usted, o sea, era para Dios. Y fíjese, hermana, a veces sí estamos nosotros como esta hermanita, no nos agrada lo que los demás hacen. Pues déjenme les digo, hermano, que todo lo que hacemos no es para nadie aquí en especial, es para Dios. Amén. Y Dios lo ve, hermanos, Dios lo ve. Así que
el servicio a Dios tiene que ver con la voluntad del corazón, con la voluntad, hermano. Si usted tiene la voluntad de hacerlo, hermano, mire, con que Dios lo vea cómo usted lo está haciendo. Amén. No para agradar a los demás, porque aquí decía Pablo, ¿verdad? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, hermano. Aquí no estamos para agradar a nadie, hermano. Aquí estamos para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, todo esto es una decisión personal, hermanos. Aquí se les comparte, pero la decisión es suya. Amén. Es suya para servir a Dios. Usted sabrá cómo lo hace. Usted sabrá, hermano. O usted sabe si lo quiere hacer, porque también no es algo que se obligue. No es algo que se impone. Uno a veces Dios usa a uno para decirle, hermano, ¿quiere apoyar? ¿Quiere hacer esto? Hermano, ¿cómo ve si puede? Y ya usted sabrá, hermano. Acuérdese que es Dios, no es uno, hermano, porque uno está aquí, hermano, claro, uno va por delante, ¿verdad? A lo mejor poniendo el ejemplo, pero es Dios a través de uno, hermano. Si usted rechaza, usted se pierde la bendición, porque ya vimos que servir a Dios es algo voluntario, hermano. Amén. Y es el servicio en todas las áreas, hermano, en cualquier área. Si usted tiene una disposición de predicar y quiere, hermano, y no sabe, primero tiene que esforzarse para poder aprender algo, una base para poder compartir, y entonces sí, Dios lo va a usar porque hay una disposición. Amén. Pero si usted, hermano, está esperando a que todo venga así, hermano, no, uno tiene que esforzarse, porque ya vimos que tenemos que esforzarnos, hermano, y Dios va a recompensar, porque Él no se queda con nada. Amén. Ya por último vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 7. ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nosotros servimos a Dios. Amén. No estamos sirviendo al pastor, hermanos. No estamos sirviendo al líder o a nuestra líder o no, hermano. Estamos sirviendo a Dios. ¿Y qué dice más adelante? Sabiendo que el bien que cada uno recibe, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, ¿qué? Sea siervo o sea libre. Fíjese, hermano, sirviendo de buena voluntad. Amén. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, hermano, lo que siembras, en otras palabras, vas a cosechar, hermano. Amén. Porque el servicio a Dios tiene que ser algo voluntario, hermano. Amén. Es una decisión personal. Nunca debe de ser forzado. Nunca, hermano. Y si tú lo haces forzado a algo, hermano, de nada sirve. Tu esfuerzo, tu entrega, tu cansancio, porque va a ser algo forzado, hermano. Amén. Esto es la ley de la siembra. Amén. Porque lo que siembras cosechas. Si tú eres un hombre servicial, hermano, créeme que Dios te va a recompensar. Y no por eso tú lo vas a empezar a hacer. No, te tiene que nacer del corazón, Señor. Aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Usa mi vida y haz de mí lo que tú quieras. Amén. Así que, hermano, no sé usted, ¿verdad? Pero todos necesitamos servir a Dios con alegría, con gozo. Amén. Con un corazón dispuesto, hermanos. Gloria a Dios. Dice, servir a Jehová con temor, con una reverencia, hermano, porque se trata de Dios, el creador de todas las cosas. Amén. Así que, hermano, yo te invito en esta hora, amén, que te pongas de pie, hermano. Amén. Que te pongas de pie y medites, hermano. Porque no crea, hermano, hay de todo en la viña del Señor. Algunos sirviendo al Señor con pasión, con dedicación. Amén. Y algunos, hermanos, solamente para ser vistos.
Amén. Desde que nosotros empezamos, hermanos, esta iglesia, nosotros hemos visto, hermanos, gente con un corazón dispuesto a servir. Y hemos visto, hermanos, cómo Dios ha respaldado, hermanos, a esas familias que han llegado aquí con un corazón, escúcheme bien, con un corazón dispuesto a servir. Amén. Desde que nosotros iniciamos, aquí hay gente, hermanos, que ha servido a Dios, no por quedar bien con nosotros, hermanos, porque ha entendido que si están aquí es porque Dios los ha llamado a servir, así como a usted y a mí. Amén. Dios se fija en los fieles, hermano. Dios se fija en esos fieles. Amén. El Señor está al pendiente, hermano. Y Él dice su palabra que Él se fija en los fieles, hermanos. Amén. Quiero leerle mientras está de pie en Malaquías 3:18 y donde podamos ver, hermano, que el Señor está atento, hermano, de todo.